Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Buenos días, Rocío, Lidia, Miguel Ángel, Wilder, Marciela. Buenos días, profesora. Buenos días. A ver, bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Respecto a un tema más sobre el área de comunicación. Para ello les pediría, por favor, para poder recordar qué temas hemos abordado hasta el momento, de qué hemos hablado la clase pasada. El verbo de la comunicación, Miss. Del verbo de la comunicación o de los elementos de la comunicación. Perdón, el elemento de la comunicación, Miss. Los elementos, ¿cierto? Las diferentes funciones de la comunicación, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda alguna función de la comunicación? ¿A qué se refiere? ¿Mm? ¿Quién me podría decir? ¿Función con elementos será lo mismo, chicos? No, Miss. Elementos de la comunicación es emisor, receptor, mensaje, código, canal. El lengua y el acto, función representativa, expresiva. Uh-huh. Muy bien, cuando nosotros vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje, son de cómo nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con las personas. Y cuando hablamos de los elementos de la comunicación, son aquellos agentes que son parte del proceso de la comunicación, ¿cierto? En eso se enfoca. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el signo lingüístico. ¿Alguien alguna vez ha escuchado este término? ¿Le han hablado? ¿Sabe a qué se refiere? Chicos, ¿alguno de ustedes conoce? ¿Le han hablado alguna vez de estos términos? A mí no, Miss, no me enseñaron eso. ¿O con qué quizás ustedes lo relacionan? ¿Qué creen que sea el signo lingüístico? ¿A qué creen que se referirá? ¿A qué se referirá cuando nosotros hablamos de signo lingüístico? ¿Mm? Chicos, ¿tienen alguna idea respecto a ello? Rocío del Pilar, ¿está ahí?
Rocío del Pilar. Miguel Ángel Espinosa. Wilder Said. Chicos, recuerden que la asistencia es referente a si ustedes participan o no, por favor. ¿Sí? A ver, bueno. A ver, dice, es una unidad lingüística que puede ser percibida por el... A ver, Wilder nos dice... ya, muy bien, Wilder. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el signo lingüístico, vamos a hacer referencia primero a determinar qué es un signo. ¿Sí? Cuando nosotros nos hablan de signo, lo podemos relacionar quizás que es una imagen, que es una señal, o que es un símbolo también, ¿verdad? Y eso exactamente es, pero el signo lingüístico nos va a ayudar a determinar cómo yo voy a empezar a definir o conocer el significado de una palabra. ¿Sí? En eso nos va a ayudar. Muchas veces nosotros no sabemos cómo es que en sí nace el significado de una palabra. Y este tema nos va a ayudar a definir ello. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, que fue una teoría planteada por Ferdinand de Saussure, ¿sí? Él fue quien implantó esta metodología, este término, esta teoría, ¿sí? En la cual nos dice, Saussure nos menciona que hay una cierta asociación entre la idea o concepto con la imagen acústica de la palabra. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a compartir o se va a repartir en dos grupos, ¿ya? Que son el significante y el significado. Nosotros nos preguntaremos qué es el significante. Claro está que el significado lo podemos definir, ¿no? Ya claro es el concepto. Pero el significante, ¿qué es? El significante es aquella palabra, sí, mejor dicho, la imagen acústica que nosotros escuchamos. ¿Sí? Es la imagen acústica. ¿Por qué decimos imagen acústica? Porque cuando yo menciono una palabra, o por ejemplo les digo mesa o les digo cuaderno, lo que primero a ustedes se les viene a la mente es la imagen de la palabra. ¿Sí? La palabra escrita en sí, no quizás la definición, ¿cierto? Entonces, a eso llamamos al significante, a la imagen acústica, al sonido que nosotros percibimos. Y el significado ya es la imagen conceptual, el concepto, la idea. Eso es el significado, la definición o concepto o idea que nosotros le vamos a dar al significante. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de el signo lingüístico, como les venía diciendo, lo primero que yo tengo que aprender o empezar a definir es qué es el signo, ¿sí? Entonces, el signo nosotros lo podemos desarrollar o definir como aquello que nosotros vamos a percibir, ¿sí? Con nuestros sentidos y que nos va a transmitir un tipo de información. Lo que nosotros percibimos con cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Puede ser la imagen, puede ser, no sé, el hecho de tocar, el hecho de oler, ¿cierto? Por ejemplo, acá el niño con la idea pensante nos representa, ¿qué nos representa? Un signo de interrogación, nos dice que el niño está o está pensando en algo que no está comprobado, ¿cierto? Ahora, cuando yo les menciono o manifiesto la palabra mesa, como les decía, ¿no? Lo primero que ustedes van a percibir es la imagen acústica que ustedes perciben, es esa imagen que se va a formar en nuestra mente de la palabra escrita en sí, porque nosotros no vamos a definirla rápidamente o no vamos a darse un significado rápido.
¿cierto? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ese es el signo, ¿ya? Es aquello que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos, ¿sí? ¿Sí? Con nuestros sentidos. Ahora, entonces, el signo lingüístico se comparte en ello, tanto en el signo, que debemos aprenderlo a diferenciar, como aquello que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, el cual se va a separar en dos grupos, que es el significante y el significado. Va a tener esos dos componentes dentro del signo lingüístico, ¿sí? Que fue propuesto por Ferdinand de Saussure. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, que el significante son el conjunto de letras y sonidos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué está separado de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué lo relacionamos de esa manera? Porque es cierto, yo al inicio les decía, ¿no? Que el significante es aquella imagen acústica. Entonces, lo que nosotros percibimos son sonidos, ¿sí? Y los sonidos son estudiados por la fonología, ¿sí? Cuando nosotros vamos a escribir, no lo vamos a escribir de, de forma correcta como normalmente escribimos. Por ejemplo, si a mí me dicen casa, y yo para poder identificar al significante, lo tendría que escribir de esta manera. Y muchos me dirán, pero profesora, casa no se escribe de esa forma, ¿cierto? Casa no se escribe de esa forma, pero no, sino que nosotros cuando vamos a hablar del signo lingüístico, claro está que de esta manera no se escribe, eso es un error, claro, pero dentro del signo lingüístico, para yo poder identificar al significante, lo que tengo que hacer es escribir tal y como suena. Como yo escucho, porque yo cuando escucho la palabra casa, yo no lo escucho C-A-S-A, ¿cierto? Escucho como una K. Y dentro de la fonología, la K, o mejor dicho, la C, es un sonido de la K. Por eso se escribe de esta manera. Y claro está que yo en mi significado diré, el significado puede variar, puede ser una idea, mejor dicho, una imagen, o el concepto, que es un conjunto de palabras. Puedo poner, por ejemplo, acá la imagen de una casa y para mí ese es el significado, ¿no? Ese es mi significado. Y yo pongo, por ejemplo, que la casa sirve para vivir, para habitar, donde viven personas, compuesta por ladrillo, por adobe, por madera, ¿cierto? El significado no siempre va a ser lo que nosotros vayamos a encontrar en el diccionario. Eso quiero que quede bastante claro. La mayoría del significado va a estar definido con las características del significante, ¿sí? De la palabra. Que a mí me dicen silla, yo puedo darle un significado que uno sirve para sentarse, va junto a una mesa, tiene cuatro patas, tiene un espaldar, sirve para descansar, qué sé yo, se va a basar mucho también en lo que son sus características y no solamente en una definición concreta. Y de esta manera yo voy a aprender a diferenciar y a manifestar el significado de una palabra. ¿Sí? Entonces el significado es la palabra y el significado es la imagen o también puede ser el concepto, la definición, de manera escrita. Cualquiera de las dos formas es la correcta, ¿sí? Pero lo del significante sí hay que tener bastante claro que es el sonido, ya la imagen acústica que nosotros tenemos de la palabra. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Muy bien, por favor,
Si hay alguna duda, me la manifiestan, ¿sí? Porque al final van a tener una actividad que ustedes lo van a desarrollar, en la cual me lo van a tener que hacer ahora. ¿Ya? A ver, entonces seguimos. Dentro del proceso del signo lingüístico, del tema del signo lingüístico, claro está lo de la definición o sus dos componentes, ¿no? Que es el significante y el significado. Ahora, dentro del signo lingüístico vamos a tener ciertas características, ¿sí? Las van a tener algo de relación, o por no decirla, mucho de relación en cuanto a su definición. Primera característica del signo lingüístico es uno que es lineal. ¿Por qué decimos que es lineal? Es que los signos van a ser unidos unos tras otros como una cadena hablada. ¿A qué se refiere ello? Se refiere a lo que está resaltada la palabra silla. Por eso nos dice que es lineal. Como ustedes se dan cuenta, va uno tras otro. ¿Sí? Ahora, segunda característica es que es arbitrario. ¿Por qué? Porque la relación que va a tener tanto con el significado y con el significante va a ser convencional. ¿A qué se refiere esto? Que no, cuando nosotros vamos a dar la definición de alguna, del significante, o mejor dicho, de la palabra, vamos a basarnos no solamente, como les decía, en la definición conceptual o común, sino también que nos tenemos que basar en sus características, ¿sí? En las características del objeto, o mejor dicho, de la palabra, no solamente en algo que ya la gente conoce, ¿sí? Ahora, es mutable e inmutable. ¿Por qué decimos que es mutable e inmutable? Porque los signos, o mejor dicho, la definición de algunas palabras no cambian porque yo lo quiero o porque alguno de ustedes quisiera que cambie. No, van a evolucionar a través del tiempo, pero a través de estudios. Por eso se dice mutable e inmutable. ¿Ya? No se rige en cuanto a lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino en sí, en los estudios, ¿cómo se podría decir, no? Y por último, que es articulado. ¿Qué quiere decir ello? Que pueden descomponerse en partes más pequeñas. Es lo que está descompuesto la palabra silla, está descompuesto en fonemas. Y los fonemas que son el sonido de las palabras. ¿Sí? Entonces, esas son las cuatro características fundamentales que tiene el signo lingüístico. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es un tema bastante corto y bastante sencillo y fácil de comprender, en el que nosotros podemos definir y poder comprender cómo es que nacen el significado de las palabras. ¿Sí? Y la mayoría de ellos van a ser definiciones o van a ser, le vamos a dar significado a las palabras de lo que nosotros hayamos visto y observado. En eso se va a referir. ¿Sí? Muy bien. Ya que no hay dudas, desarrollar este pequeño ejercicio solamente para esos 5 minutos. ¿Sí? Son 3 palabritas en las cuales ustedes me tienen que identificar cuál es el significante y cuál es el significado o el significado que tú le estás dando a esa palabra. Me lo vas a manifestar y yo voy a llamar uno a uno para que me lo pueda mencionar. ¿Sí? Solamente 5 minutos, yo creo que suficientes para poder pasar al siguiente tema.
Muy bien, ya está, creo, ¿verdad, chicos? A ver, Miguel Ángel Espinosa. Miguel Ángel. Marciela. Marciela. Miss, A ver, en cuaderno. ¿Qué definición o qué significado me has colocado? yo puse conjuntos de hojas o de papel impresión en blanco unidas con una espiral o dobladas en cajas o cosidas que forman un libro y que sirve para anotar cosas otras. Muy bien. Y ahí, ¿cuál sería el significante y cuál sería el significado? El significado sería que sirve para anotar cosas. Ya, la definición que tú le has dado, ¿cierto? Y el Sí, significante, un conjunto de hojas. el significante. ¿Qué hemos dicho que es el significante? Es aquello que vamos a percibir con nuestros contenidos. Ya, pero es la imagen acústica, mejor dicho, el conjunto de palabras. Entonces, ¿cuál sería tu significante? ¿Mm? El cuaderno, Miss. La palabra cuaderno, ¿cierto? Sí, Ese Miss. sería tu significante. Muy bien. A ver, Ruth Mary Castro Mauricio. Mis buenos días. A ver, Ruth, en la siguiente palabra, celular. ¿Qué definición o mencióname cuál es el significante y cuál es el significado? Ruth, Ruth. A ver, Kenji Valenzuela. A ver, bueno, me parece que no, no están. A ver, Kenji, a ver, para ti, ¿cuál sería el significante y cuál es el significado de la palabra celular? Mencióname en el chat nada más.
Kenji. Bueno, me parece que no está. A ver, acá tenemos diferentes imágenes que yo le he venido colocando a cada una de las palabras, que es el significado que yo le doy, ¿no? A esas palabras. Ahora, cuando, a ver, el significante del teléfono es un aparato que transmite sonido, ya, muy bien, Kenji. A ver, el significante, ¿sí? De la palabra celular sería la misma palabra, esta de acá. Y el significado es la definición que yo le estoy dando, la definición o una idea o una imagen, ¿no? Que yo le esté representando, ¿no? Por ejemplo, para mí esto es un celular, ¿sí? Como también puedo escribir y colocar una definición, ¿no? Que sirve para hacer llamadas, que es un aparato tecnológico, que tiene diversas funciones para que te comuniques con personas que viven en distintos lugares y diversas aplicaciones, ¿cierto? Este sería. Entonces, lo mismo sucede con armario. Para mí, esto es un armario, por ejemplo, donde puedes colocar ropa, ordenar la ropa, diferentes actividades. Como también puede ser para muchos un armario donde puedas organizar tus libros, ¿cierto? Pero cumplen con una misma función, ¿sí? Entonces, ese es el significante, la palabra, ¿sí? Lo que yo escucho, y el significado es la definición que yo le vaya a dar a esa palabra. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Chicos. No, muy bien. No, Miss. Espero sinceramente que haya quedado bastante claro este tema, ya que es un tema bastante corto y bastante fácil de comprender e interpretar. Les voy a compartir, me avisan por favor si estoy logrando compartir pantalla para pasar al siguiente tema. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Miss, sí. Perfecto, miramos. Muy bien. A ver, lo que quiero es participación de ustedes, chicos, ¿sí? Por favor, para registrarles. A ver, ¿qué es lo que observan en la imagen que les estoy mostrando? Son emojis, Miss. Exacto, son emociones. ¿Qué más observan? Son caritas, uno que está sorprendido, decepcionado, avergonzado, orgulloso, asustado, aburrido.
frustrado, enojado. Son Claro, emociones. sí, son diferentes tipos de emociones, pero aparte de las caritas, ¿qué más observa? Exacto, Kenji, que la escritura está en quechua y también en español, ¿cierto? En ambos o en ambas formas. Por ejemplo, el sorprendido se dice utikayashka, decepcionado son conachka, avergonzado pencarisca, y estas mismas emociones yo las puedo quizás interpretar en otra lengua o no. Sí, ¿verdad? Sí puedo, claro, en varios idiomas. Entonces, el tema que vamos a ver a continuación se le denomina como el multilingüismo. ¿A qué llamamos multilingüismo? Exacto. Muy bien, Ken. A la diversidad. ¿Pero a la diversidad de qué? De lenguas. ¿Ya? Acá, cuando nosotros hablamos de multilingüismo o alguien les habla sobre el multilingüismo, multi significa variedad o diversidad y lingüismo significa lengua, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del multilingüismo, vamos a relacionarlo mucho con la diversidad de lenguas que hay en nuestro Perú, ¿ya? Que conocemos en nuestro Perú. ¿Qué nos dice acá? Que es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Esa es la definición general que nosotros le damos a la palabra. Entonces, ese es el multilingüismo. Pero el día de hoy vamos a hablar netamente lo que es en base al Perú. La clasificación del multilingüismo dentro del Perú se va a clasificar en dos formas, que son las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Cuando nosotros hablamos de lenguas amerindias o también llamadas lenguas nativas o vernáculas, vamos a hacernos referencia a aquellas lenguas que solamente o que existen en el Perú antes de la llegada de los españoles, o mejor dicho, que son netamente del Perú, que ningún otro país lo ha incorporado y que por eso quizás nosotros lo hablamos. No, que haya nacido netamente en nuestro Perú. Y esta lengua amerindia se va a descomponer en dos grupos. Son la región andina y la región selva. Entonces, cuando yo hablo de lenguas amerindias, son aquellas lenguas que son netamente de nuestro Perú, que tiene dos grupos, las lenguas de la región andina o de la sierra y las lenguas de la región selva. A esos dos grupos se refiere. En la región andina tenemos ciertas lenguas que han nacido netamente en nuestra selva, digo, en nuestra sierra, y en la región selva, que es la mayor cantidad o es en el lugar donde tenemos mayor variedad de lenguas. ¿Ya? Y la otra clasificación es las lenguas no amerindias. ¿Sí? Son ya aquellas lenguas, lo contrario a las amerindias, ¿no? Son aquellas lenguas que ya han ingresado al Perú por otro grupo de personas que lo han incorporado ya a nuestro Perú, pero que lo hayan traído de otro país. Más claro es de que son aquellas lenguas que ingresaron al Perú con la llegada de los españoles y que de ahí en adelante recién son
las lenguas que aparecen, como es el español, el italiano, el francés, ¿sí? El portugués. Son las diferentes lenguas que ya se han ido incorporando en nuestro país debido a la migración, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la gran variedad de lenguas amerindias, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, entonces, chicos, ahí ven la gran cantidad de que tenemos en nuestra selva, que es la mayor cantidad, ¿no? En la parte sierra son de menor cantidad, que son solamente dos grupos, o mejor dicho, dos familias, de las cuales derivan las restos, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas tenemos el Aguajún, el Wampis y el Quechua de Chachapoyas. Por ejemplo, en base al quechua, nosotros vamos a ver las diferentes variedades de quechua dependiendo el lugar. El quechua de Chachapoyas, o por qué decimos quechua de Chachapoyas, porque es netamente la selva. Y no es lo mismo que, por ejemplo, el quechua de Huaraz, que se hable aquí en Huaraz, ¿no? O en la región Ancash. Tiene su variedad. O, por ejemplo, el quechua arequipeño. Tiene diversas variedades, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, en Loreto es donde tenemos la mayor cantidad de lenguas, ¿sí? Y luego le sigue Ucayali, y tenemos que en la mayoría de la región de la selva se habla el Ashaninka, ¿no? Acá les muestro un pequeño gráfico respecto a las lenguas o, mejor dicho, a las familias. ¿Por qué decimos familias? Porque van a ser de donde van a salir o van a tener algo de similitud las lenguas que vayan a derivar de una de las familias. Por ejemplo, las lenguas amerindias hay dos grupos, las andinas y las amazónicas. En las andinas tenemos dos familias, la familia del quechua y la familia del aru. En la familia del aru vamos a encontrar al aymara y al cauque, que es el jácaro. Y en las lenguas no amerindias, claro está, que está el español, el japonés, todos los idiomas que nosotros hemos venido o que en el Perú se han ido incorporando. Y en las amazónicas, dentro de las lenguas amerindias, tenemos 16 familias, entonces hay mucho más variedad dentro de este grupo. Para que me puedan comprender, vamos a observar el siguiente video respecto al multilingüismo. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones.
pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el imperio incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacarro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka y Guinea. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajón. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las lenguas del conjunto de la clasificación de las lenguas, tenemos dos grupos, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, cómo es que una gran variedad de lenguas han ido desapareciendo en nuestro Perú es debido a esa diglosia, ¿no? De la jerarquía de lenguas que nosotros le vayamos a colocar. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa o hemos caído en esa actitud de decir, ¿no? Que tal lengua es menos valorado o menos importante que una lengua, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay que nosotros tratar de hablar. ¿Por qué? Porque son lenguas netamente de nuestro Perú, ¿no? Y que van a hacer que ahora, por ejemplo, en la el quechua es una lengua sumamente importante. ¿Por qué? Porque sirve o nos ayuda para quizás comunicarnos con las demás personas y en un trabajo ya te solicitan ello, el hablar el quechua,
¿cierto? Sea el quechua del lugar donde tú estés, ¿no? Por ejemplo, yo netamente tendría que hablar el quechua ancashino. ¿Por qué? Porque mi círculo o mi lugar de trabajo está aquí en Ancash, ¿cierto? Porque si yo hablar un quechua de Chachapoyas, por ejemplo, va a ser un poco complicado de que quizás las otras personas me puedan comprender. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí alguna consulta, alguna duda respecto a este tema. Chicos. Muy bien, Wilder. Ajá, muy bien, chicos. Entonces ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que para una siguiente vez haya mucha más participación, sí, para que pueda ser mucho más didáctica cada una de nuestras sesiones, sí. Muy bien, nos vemos una siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, Miss. Hasta luego.